La carrera de Yuki Tsunoda en la Fórmula 1 con Red Bull terminará tras solo 22 grandes premios, pero ¿estaba ya condenada al fracaso tras solo 5? Red Bull ha confirmado finalmente lo que se esperaba desde hace varias semanas. Tsunoda será sustituido por Isa Kallar en 2026. Y la cosa empeora para Tsunoda, que no solo ha perdido el asiento en Red Bull con el que soñaba, sino que desaparecerá por completo de la parrilla, aunque seguirá como piloto reserva de Red Bull en 2026. Liam Lawson ha sido elegido para permanecer en el segundo equipo de Red Bull Racing Bulls junto al novato ascendido Arvid Lindblad. Tsunoda nunca tuvo la preparación ideal para su oportunidad en Red Bull Racing, ya que tras solo 3 carreras en 2025, de repente le dieron el asiento que le habían rechazado solo un par de meses antes. Tuvo que recuperarse de la decepción de haber sido descartado para sustituir a Sergio Pérez en 2025 y ver cómo Lawson se alineaba junto a Verstappen en su lugar. Pero Tsunoda se recuperó bien. Estuvo en mejor forma, en un buen momento mental, decidido a mostrar que Red Bull se equivocaba y comenzó la temporada con mucha fuerza en el segundo equipo, aunque hay que reconocer que junto a un novato como Hadjar, fue suficiente para que cuando Lawson tuvo serios problemas en Red Bull, el equipo decidiera hacer un cambio sorprendente y apostar por Tsunoda. Y teniendo en cuenta lo decepcionante que ha sido la temporada en general, es fácil olvidar que el comienzo de Tsunoda en Red Bull fue bastante bueno. Sí, no estaba a la altura de Verstappen en cuanto a resultados destacados ni nada por el estilo, pero enseguida fue más competitivo que Lawson y se acercó por momentos al nivel de Pérez de finales de 2024. Sumó puntos desde el principio, fue razonablemente rápido en la clasificación y tuvo una trayectoria inicial alentadora en sus 4 primeras carreras. Pero entonces todo se torció con un accidente en Imola en mayo, que Tsunoda todavía lamenta ahora. Tsunoda ha dado muestras de su potencial y en ocasiones ha parecido el compañero de equipo de Verstappen que Red Bull necesitaba, sin duda mejor que Lawson, aunque sus oportunidades fueron muy limitadas. Pero el optimismo tiene un límite. Tsunoda solo superó a Verstappen en una única sesión de clasificación en todo el año para la carrera sprint de Qatar y nunca pareció capaz de superar a Max en un fin de semana de Gran Premio, así que no ha alcanzado el nivel máximo de Pérez y su desventaja media respecto a Verstappen ha sido poco alentadora. Los momentos ocasionales en los que Tsunoda ha sido casi tan rápido como Verstappen son a los que se aferraban, especialmente porque ha habido ocasiones en las que Tsunoda se ha quedado atrás en cuanto a las especificaciones del coche. Eso ha dificultado las comparaciones directas con Verstappen, pero en parte por eso el accidente de Imola es tan significativo. Acabó el impulso inicial que Tsunoda había construido y destrozó su confianza. Fue un error tonto, ya que Red Bull había cambiado las especificaciones y la configuración de su coche para la clasificación con el fin de proporcionarle el último piso y la última carrocería, pero Tsunoda atacó su primera vuelta en la Q1 como si el coche fuera el mismo. Al entrar en la segunda chicane, la parte delantera se comportó mejor de lo esperado, la parte trasera se desestabilizó inmediatamente y se estrelló de forma espectacular. Fue innecesario, evitable y perjudicial para la confianza de Tsunoda, que durante varias carreras posteriores pareció dudar de su pilotaje y ser incapaz de llevar el coche al límite. Pero la otra razón por la que fue significativo es que el suministro de las nuevas piezas que llevaba el coche con el que Tsunoda chocó era escaso. Así que esto dio inicio a una secuencia en la que se quedó constantemente por detrás de Verstappen en más de una mejora. Esto hizo que Red Bull dudara a la hora de darle mejoras antes por si acaso chocaba, por lo que había un desequilibrio en lo que cada coche era capaz de hacer y en cómo respondían a ciertos cambios de configuración. Esto alimentó aún más la negatividad de Tsunoda, ya que lo llevó a obtener peores resultados, un rendimiento más débil y a no tener confianza en el coche. Justo antes de las vacaciones de verano, con el cambio de liderazgo en el equipo y Lohan Mekies asumiendo el control, se tomó la decisión consciente de dar a Tsunoda las últimas actualizaciones tan pronto como estuvieran disponibles, sin comprometer los repuestos para Verstappen. Esto provocó una mejora inmediata en su rendimiento, pero eso supone un largo periodo de tiempo desde finales de mayo hasta finales de julio y no es exagerado decir que retrasó a Tsunoda al menos 2 meses en cuanto a demostrar más de lo que era capaz. Lo que hemos visto en las últimas carreras se parece un poco más a lo que Tsunoda estaba empezando a construir justo al comienzo de su etapa en Red Bull. ¿Estaba condenado desde el momento en que chocó su Red Bull contra las protecciones en Imola? No exactamente, ya que tenía mucho tiempo para recuperarse y mantener su asiento si hubiera hecho un trabajo absolutamente espectacular, pero no lo ha hecho, así que puede que Imola no garantizara el fracaso de Tsunoda en Red Bull, pero fue el único error crítico que cambió la trayectoria de lo que vino después, y es lo único que Tsunoda lamenta incluso ahora. Tsunoda solía dar lo mejor de sí mismo cuando Red Bull tenía un fin de semana difícil. Cuando el coche era más competitivo, Verstappen daba un gran paso adelante y Tsunoda no podía seguirle. Son el rendimiento general, la consistencia, la ejecución y los pequeños detalles los que marcan la diferencia.
Tsunoda era capaz de ser muy rápido, pero también era culpable de ser absolutamente anónimo y retroceder en las carreras. Austria, por ejemplo, fue un caso especialmente grave en el que no tuvo ritmo y gestionó muy mal los neumáticos. Parecía y sonaba perdido y sin respuestas. Aquí es donde Red Bull esperaría que Hadjar tuviera una ventaja. Hadjar ha sido muy rápido casi todos los fines de semana en su temporada de novato, sorprendiéndose incluso a sí mismo en ese aspecto. El Racing Bulls es un coche mucho más dócil que el Red Bull, tiene una ventana de configuración más amigable y no muerde como lo hace el Red Bull, así que no hay garantía, como ha descubierto Tsunoda, de que lo que un piloto haga en un Racing Bull se transfiera a un Red Bull. Pero la diferencia clave es que Hadjar ha convencido a Red Bull de que es lo suficientemente rápido como para que todo lo que suele obstaculizar a los compañeros de Verstappen no sea una carga tan grande. Tiene ese plus de velocidad que hace que todo lo demás sea un poco más fácil. Como mínimo, Red Bull esperaría que su segundo coche estuviera regularmente en la Q3, sumando puntos en cada carrera y formando parte constantemente del grupo de cabeza, aunque la mayoría de las veces sea en la parte trasera. En última instancia, Tsunoda lo hizo muy poco. Lo vimos en la carrera sprint de Qatar, donde terminó quinto, y si lo hubiera hecho durante la mayor parte de la temporada, sospechamos que seguiría en el equipo en 2026. Es difícil determinar exactamente qué es lo que Tsunoda nunca logró dominar, porque sus retos cambiaban de un fin de semana a otro. A veces se veía limitado por el agarre general, otras veces era la gestión de los neumáticos en carrera, otras veces no podía atacar porque sentía que la parte trasera era demasiado inestable, el clásico problema de Red Bull. Pero a veces simplemente estaba bien, y bien significaba que estaba a 2 o 3 décimas de Verstappen, más un poco más si había alguna diferencia en las especificaciones del coche. Entonces, con un grupo medio tan apretado, era fácil tener un mal resultado sobre el papel, aunque el ritmo no fuera realmente tan malo. Parece fácil resumirlo diciendo que Tsunoda no fue lo suficientemente bueno en una situación muy difícil, pero eso es más o menos lo que pasó. Tsunoda nunca sintió que Red Bull no estuviera haciendo lo suficiente para ayudarlo, ya que el equipo le proporcionó piezas nuevas para su coche, especialmente en la segunda mitad de la temporada, y no hay muchos indicios de que Tsunoda tuviera una idea clara de lo que necesitaba pero no tenía, y de lo que podría haberle ayudado. La gran oportunidad de Tsunoda ha sido su caída en la Fórmula 1, porque si no hubiese sido ascendido a Red Bull, habría tenido una temporada en un coche muy bueno de Racing Bulls que a menudo ha sido el más rápido en el grupo medio. En cambio, le han degradado al papel de reserva y sus opciones de volver a la parrilla son limitadas porque su reputación se ha visto afectada y otros equipos ya tienen sus planes establecidos. Red Bull ahora necesita asegurarse de que la salida de Tsunoda suponga un reinicio crucial de la problemática situación de los pilotos de Red Bull. Poner a Hadjar junto a Verstappen podría funcionar. Hadjar está claramente mejor considerado dentro de Red Bull de lo que Tsunoda lo estuvo, y es probablemente el junior más rápido de Red Bull desde que Verstappen llegó hace una década. Parece ser el más convincente en términos del impacto que ha tenido internamente en Red Bull, la confianza y un paquete completo. Eso es un buen augurio para el lado del piloto y además hay un gran cambio en las reglas el año que viene. Los coches serán completamente diferentes y sí, las metodologías se mantendrán, podría haber trampas familiares en las que Red Bull podría caer si sigue habiendo limitaciones en cuanto al desarrollo del coche y a las características que éste acabará teniendo como resultado. Pero la visión optimista seguirá siendo que Hadjar será un mejor piloto y por lo tanto podrá manejarlo mejor que Tsunoda y estará desde el principio con un nuevo conjunto de reglas por lo que podrá ajustar su conducción de esos coches específicamente a Red Bull. Hadjar tendrá la oportunidad que Tsunoda nunca tuvo, una pretemporada completa y más larga con muchas oportunidades de conducir en 3 pruebas diferentes. Deberías estar más preparado que cualquier compañero de Verstappen desde Daniel Ricciardo. Así que Red Bull Racing parte de cero, y para el segundo equipo estos cambios son un primer paso para reponer su cantera de talentos. Lindblad es bueno y ha demostrado un gran potencial, por ejemplo impresionó a Red Bull con su velocidad en la práctica libre 1 en México este año, pero también ha tenido una temporada difícil en la Fórmula 2. Sin embargo, ese campeonato es difícil de juzgar, así que la decisión de Red Bull sigue la tendencia de que, por ejemplo, Kimi Antonelli y Ollie Bearman, que fueron ascendidos a la Fórmula 1 sin haber tenido tanto éxito en la Fórmula 2 como cabría esperar de un piloto ascendido a la Fórmula 1, pero han demostrado que son absolutamente dignos de estar en la parrilla de la Fórmula 1, por lo que Red Bull confía y es optimista en que el ascenso de Lindblad seguirá la misma tendencia. Aún así, es un poco impredecible.
La esperanza es que la estabilidad que aporta Lawson, que se ha reconstruido muy bien en el segundo equipo, pueda ser una buena referencia para Lindblad, además de servir a las ambiciones competitivas de Racing Bulls. Entonces, Lindblad podrá integrarse más fácilmente. Necesita un año bueno y sólido de aprendizaje, con la seguridad de saber que su trayectoria está definida a medio plazo, y lo ideal para Red Bull sería que Hadjar trabajara bien en el equipo principal, Lindblad trabajara bien en el segundo equipo y hubiera estabilidad en el lado de los pilotos durante al menos 2 temporadas y quizá incluso 3. Si alguna de estas cosas no sale bien, entonces Red Bull simplemente reiniciará su ciclo disfuncional y se verá obligada a buscar una solución provisional en algún lugar de su alineación de pilotos y a apoyarse una vez más en las hazañas de Max Verstappen.